Muy buenos días a todas y a todos que se están conectando de la región de Latinoamérica y el Caribe, y muy buenas tardes de aquellos que se unen con nosotros desde Europa. Mi nombre es Victoria y soy una de las dos coordinadoras regionales de Euraccess Latinoamérica y el Caribe, junto con mi compañera Charlotte, que está conectándose desde Brasil. Estamos aquí para ustedes. Nuestro webinario de hoy se enfocará en cómo escribir una propuesta exitosa para las becas postdoctorales de las acciones de Marie Sklodowska-Curie. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre los consejos prácticos y sugerencias de un punto de contacto nacional de Marie Sklodowska-Curie y 2 becarios de becas individuales de Marie Curie. Este webinar es dirigido a las investigadoras, los investigadores con sede en Latinoamérica y el Caribe, sobre todo, que desean postularse en una institución anfitriona europea y están considerando escribir una propuesta. Un poquito sobre temas técnicos antes de empezar. Este webinario tendría una duración de 1 hora y media. Lo estamos grabando, entonces después lo pueden ver de nuevo, o aquellos que no pueden estar aquí con nosotros esta mañana lo pueden ver después. Si van a tener preguntas durante el webinario, lo vamos contestando al final. Ojalá tengamos unos 15-20 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, todas las preguntas que tienen que ponerlo, tienen que escribir las preguntas en la parte que se llama preguntas, o si tienen la aplicación en inglés, questions, en el control de panel de GoToWebinar. Entonces, déjenme introducir la agenda de hoy y los ponentes. Vamos a empezar con una breve presentación de Euraccess y Euraccess Latinoamérica y el Caribe en particular, y qué tipo de apoyo y servicio ofrecemos nosotros para ustedes, investigadores que están aquí en la región. Después continuaremos con la presentación más grande, la presentación mayor de ese día sobre, obviamente, las becas postdoctorales de las acciones Marie Sklodowska-Curie. Tenemos con nosotros una gran mujer, una compañera y amiga, Cristina Gómez Corchet, que es punto nacional de contacto y también una experta de las acciones Marie Curie, que se está conectando con ustedes y con nosotros desde España. Bienvenida, Cris, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Luego continuaremos con una breve presentación por Claudia Romano, que es la coordinadora de la red LAC-NCP y también punto de contacto de las acciones Marie Curie en Uruguay. Luego continuaremos con los 2 testimonios. Vamos a empezar con la doctora Elizabeth Agudelo, que es investigadora originalmente de Colombia, titular de una beca individual de Marie Curie del Instituto de Óptica Cuántica e Información Cuántica de Viena, Austria. Y luego tendremos el honor de escuchar al doctor Patricio Simoneto, que es un investigador originalmente de Argentina, titular de una beca individual de Marie Curie, y se está conectando desde el Instituto de las Américas, University College London de Reino Unido. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y por compartir las experiencias y toda la información sobre estas becas. Y bueno, al final, como pueden ver en la pantalla, vamos a terminar el webinario con una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, y ahora déjenme empezar la primera parte de ese webinario, que es una breve presentación sobre Euraccess y cómo puede ayudarlos esta iniciativa. Bueno, sobre todo para aquellos que no conocen todavía Euraccess, Euraccess es una iniciativa europea dentro de Horizonte Europa, lanzada y financiada por la Comisión Europea, ya desde hace 17 años.
EURACCESS facilita la movilidad de los investigadores dentro de Europa, pero también entre Europa y el resto del mundo. EURACCESS en el momento está presente en 42 países europeos, entonces eso es la parte europea de EURACCESS, y en 9 nodos globales, incluyendo Latinoamérica y el Caribe. Entonces esa es la parte mundial o como lo llamamos EURACCESS Worldwide. Nuestro público meta son investigadores, instituciones de investigación y emprendedores e industria. Entonces, para sumarizar, EURACCESS facilita la movilidad y desarrollo profesional, ofreciendo información y servicios de ayuda. Lo que es muy importante para decirlos es que es lo que EURACCESS no hace. EURACCESS no financia la movilidad, pero ayuda en la búsqueda de las becas y financiamiento para sus investigaciones en Europa. Y obviamente toda la información y servicios son gratuitos. Aquí pueden ver nuestra pantalla, nuestro sitio web, euraccess.org, donde pueden encontrar todas las herramientas que EURACCESS ofrece, incluyendo la database de vacantes y financiamiento para sus investigaciones en Europa, en la primera parte que pueden ver en la pantalla que se llama Jobs and Funding. Normalmente tenemos entre 8 y 10,000 vacantes disponibles por día. Entonces hay muchas posibilidades, oportunidades, financiamiento, becas, puestos para sus investigaciones. Solamente tienen que ir a nuestra página de web y tienen que buscar por diferentes criterios de búsqueda. ¿Qué más ofrece para los investigadores, investigadoras? Pueden cargar su currículum en la página de web, donde las instituciones de investigación pueden buscar por palabras clave un candidato perfecto o preferido para un proyecto. Pueden también buscar instituciones de acogida en la parte que se llama hosting, que vamos a ver en un segundo. Y también en la página de EURACCESS LAC, en nuestra, aquí en Latinoamérica y el Caribe, pueden descargar muchas guías y tutoriales en español. Bueno, en las siguientes diapositivas les voy a enseñar unas capturas de pantalla dónde y cómo pueden encontrar todo este apoyo. Para encontrar las instituciones de acogida en la página de EURACCESS, tienen que ir en la parte que se llama Jobs and Funding, y luego tienen que hacer clic en la parte que dice Search for Hosting. Como pueden ver en la pantalla, aparecen dos opciones. Cuando hacen clic en la segunda opción, Programas Europeos de Investigación, aparecerán las acciones de Marie Skłodowska-Curie y todas las expresiones de interés que tenemos por el momento en esta página. Y cuando hacen clic pueden ver que en este momento, ayer cuando hice la presentación, tenemos 48 expresiones de interés con fechas límites diferentes. Entonces tienen que poner mucha atención porque cada puesto tiene una fecha de cierre diferente. Y ya después hacen clic a la oportunidad que les interesa, que les gusta, y ya se ponen en contacto directamente con la persona encargada. También otra opción donde pueden encontrar instituciones de acogida es en nuestra página de web. Obviamente pueden siempre ver el enlace arriba de la diapositiva. Pueden encontrar expresiones de interés de la parte de las instituciones de acogida en Europa que están buscando activamente candidatos para aplicar a una beca postdoctoral conjunto, porque como veremos, ustedes tienen que tener un supervisor, tienen que tener una institución de acogida en Europa y conjunto aplican para una beca postdoctoral. También me gustaría enseñarlos la parte de la página de EURACCESS LAC en la sección Publicaciones, Publications, donde van a encontrar guías y tutoriales para tanto investigadores como instituciones de investigación. Por ejemplo, van a encontrar cómo presentar una propuesta para las becas individuales de Marie Curie,
o cómo publicar expresiones de interés en la página de Euraccess. Entonces, aquí encuentran guías y tutoriales. También otras opciones, otras ayudas para ustedes. En la página de Euraccess LAC pueden leer unas entrevistas con becarios exitosos de la región de Latinoamérica y el Caribe que están actualmente en Europa. Y por último, también lo que tenemos que puede ayudar a ustedes son unos consejos de parte de los evaluadores de las propuestas de las becas de Marie Curie, originalmente también de la región de LAC. Tenemos muchos más y podemos compartirlos en nuestra página de web o también en nuestra página de Facebook. Bueno, cuando ya están listos a mudarse para Europa por un tiempo, van a necesitar ayuda práctica, mucha información práctica, pero no tienen que preocuparse porque dentro de la familia Euraccess tenemos personas en cada país europeo que les pueden ayudar. Tenemos más de 500 centros de servicio Euraccess en 42 países europeos que ofrecen asistencia personalizada y gratuita a los investigadores móviles y también sus familias. Cada país, como pueden ver en la pantalla, tiene su propia página en inglés, entonces no tienen que preocuparse por el idioma local por el momento. ¿Y qué tipo de información ofrecen? Información sobre alojamiento, visas, permiso de trabajo, impuestos, seguridad social, seguro médico, escuelas para los niños, pero también, por ejemplo, aprender el idioma local. Entonces, ¿dónde pueden encontrar unos cursos de idioma local? Entonces, en la página de Euraccess, en la parte National Portals, pueden encontrar todas las páginas de la red Euraccess Europa. Y un poquito sobre nosotras aquí en la región de Latinoamérica y el Caribe. Como pueden ver, es un equipo muy pequeño, pero a mí me gusta decir muy dedicado. Tenemos dos personas, mi compañera Charlotte, con sede en Río de Janeiro, Brasil, y yo me conecto desde la Ciudad de México. Nosotras también ofrecemos información para ustedes, gratuito, obviamente, para facilitar la movilidad de los investigadores e investigadoras entre Europa y la región de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, por último, les dejo con los contactos. Pueden inscribirse a nuestro boletín que mandamos 2 veces al mes, información muy útil, interesante e importante para ustedes. Y nos pueden seguir en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y obviamente ahí tienen también el correo electrónico donde nos pueden escribir con las dudas y preguntas. Y bueno, en este momento ya me gustaría dar la palabra a mi compañera Cristina, que se conecta con nosotros desde España para que pueda empezar su presentación sobre las becas postdoctorales de Marie Curie. Muchísimas gracias, Victoria. Voy a confirmar que ven mi pantalla desde todas las partes del mundo, y entiendo que así es porque así me lo transmite Victoria. Bueno, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Cristina Gómez, soy punto nacional de contacto de Marie Curie, las actividades Marie Curie en España, y es un placer para mí presentar hoy la primera convocatoria de este programa de financiación dentro del programa Marco Horizonte Europa. Muchísimas gracias, como siempre, a Euraccess LAC, también a la red LAC de NCPs, que son, digamos, los dos pilares de apoyo que tenemos los puntos nacionales de contacto, en este caso, en los países de Latinoamérica y Caribe. Me van a permitir que me ponga el cronómetro porque a veces se quieren contar muchas cosas en poquito tiempo. Entonces, ya les voy adelantando que lo que no podamos contar hoy, voy a facilitarles enlaces al finalizar la presentación donde podrán descargarse tanto esta presentación como documentación más completa sobre la preparación de la propuesta. He preparado esta presentación específicamente en español, cosa que no solemos hacer, pero que entendemos que es de agradecer tener un poco la terminología en el propio idioma.
Entonces, sin más dilación, básicamente quería darles por lo menos una visión de lo que tenemos a nivel de apoyo las acciones Marie Curie en España, dos breves menciones a los conceptos generales de las acciones, de los proyectos postdoctorales y entrar de lleno ya en lo que serían los criterios de evaluación y cómo se prepara una propuesta técnica, en este caso competitiva. Algunas pautas generales que pueden parecer mucho de sentido común, pero que creo que es importante recordar en estos programas tan competitivos. Yo vengo de la FECIT, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que lleva existente desde el 2001 y es una fundación adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación en mi país, que trabaja básicamente para reforzar el vínculo entre la ciencia y la sociedad. Realizando actividades o acciones que promuevan la ciencia abierta, la ciencia inclusiva y también actividades de cultura y divulgación científica, siempre dando respuesta a todas las necesidades y retos que tiene el Sistema Nacional de I+D+I. En concreto, yo estoy ubicada en la Oficina Europea, que es, digamos, el departamento o la unidad que dentro de CSIC tiene para apoyar a entidades y a personal investigador que quiere participar más y mejor en el programa marco, ahora mismo denominado Horizonte Europa, que va a abarcar de los años 2021 a 2027. Ahí he dejado los enlaces de nuestra página web y nuestros datos de contacto. Yo estoy disponible para todo lo que son las acciones Marie Skłodowska-Curie, pero tenemos personal también asignado a otras áreas de este programa, en el caso en el que algunos de ustedes estén interesados en participar en otros programas específicos de proyectos colaborativos o individuales dentro del programa marco de investigación e innovación. Bueno, muy rápidamente, ¿cuáles son los objetivos generales de esta convocatoria que vamos a ver reflejados en lo que es la propia redacción técnica del mismo? En primer lugar, se trata de una convocatoria que busca apoyar a investigadores e investigadoras excelentes, ya con un grado de experiencia o el título de doctor, para potenciar la excelencia a través de la implementación de estos proyectos, que son proyectos de investigación y proyectos de formación. Por lo tanto, la idea es fomentar el potencial innovador del personal investigador doctor. Siempre hay un foco triple en lo que es el concepto de movilidad internacional, intersectorial, interdisciplinar. Esto se va a ver reflejado en todas las partes de la propuesta técnica. Y se busca no solo adquirir y mejorar el conocimiento científico-técnico, sino también desarrollar la carrera científica como tal, que haya una mejora de ese desarrollo científico y profesional y mejorar la empleabilidad de las personas beneficiarias de estos proyectos, tanto en el sector académico, en la academia como tal, como fuera de la misma, dentro de lo que sería el marco más amplio de todo el tejido productivo, de las pequeñas y grandes empresas, de la administración pública, en general, dentro de cualquier actor socioeconómico donde una persona pueda desarrollar su carrera y su trabajo. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, pues es el personal investigador doctor quien puede pedir el proyecto junto con una entidad de acogida en Europa, como ya nos adelantaba Victoria. ¿Y cómo se hace? Pues a través de la realización de un proyecto de investigación y formación excelente. ¿Cuáles son las dos grandes modalidades para las cuales existe una única propuesta técnica? ¿De acuerdo? Es la misma para ambas. Una sería esos proyectos europeos, proyectos postdoctorales europeos, que van a facilitar la movilidad a Europa, de terceros países a Europa o entre países europeos para realizar el proyecto de investigación y de formación. Y la otra es la modalidad de proyectos globales, que permiten estar durante un tiempo de 1 a 2 años en un tercer país y retornar a Europa en una fase final de transferencia de conocimiento, de transferencia de tecnología como tal. Esa segunda gran modalidad está, eso sí, restringida a investigadores nacionales de Estados miembros, países asociados o residentes de larga duración en Europa. Empezamos un programa marco nuevo y, por lo tanto, ahora mismo no tenemos referencias a nivel estadístico del éxito o el no éxito que se puede tener en el mismo. Lo que sí que facilitamos son un poco para que tengan conocimiento de lo competitivo y lo demandado que está este programa, bueno, basándonos en los datos del anterior programa marco de 2014 a 2020. En primer lugar, se puede ver que hubo más de 11.500 solicitudes enviadas a la convocatoria, a la última convocatoria de 2020. Y por otra parte,
y esto no es para desanimar, sino todo lo contrario, porque tenemos 2 casos de éxito, lo que se puede ver también son los datos de las notas de corte, ¿bien? De qué ha obtenido o qué hace falta obtener dentro de las 8 áreas científicas establecidas para poder optar y obtener estos proyectos. Bueno, entrando en materia, realmente lo que hay que saber también es que un investigador solo puede solicitar una única propuesta, es decir, solo se puede enviar una única propuesta a la convocatoria. Aunque haya 2 grandes modalidades, hay que elegir una entidad con la que pedir el proyecto. Son 8 los paneles científicos existentes, es decir, este es el orden, digamos, establecido por la Comisión Europea para recibir los proyectos. Por lo tanto, se pueden enviar proyectos en cualquiera de las áreas de investigación que están aquí establecidas, ese es el orden de los paneles en los que se va a recibir. Y en el caso de obtener una nota sobre 100, veíamos que había notas de 90, 92, 95, en el caso en el que el proyecto obtenga una nota de 85, pero no haya fondos para financiarla, se otorgará el sello de excelencia, que es un reconocimiento otorgado por la Comisión Europea cuando no hay fondos para financiar los proyectos, pero que permite de alguna manera que el personal investigador que ha obtenido esta excelencia, esta nota excelente, pueda obtener fondos a nivel institucional, regional o estatal en algún país. Bueno, entrando en lo que es la estructura de los proyectos postdoctorales. Sí. Los proyectos postdoctorales tienen, a la hora de enviar el proyecto, se hace todo de manera absolutamente telemática. Hay una parte A, que es una parte administrativa, con datos más relacionados con el propio personal investigador, la entidad de acogida que va a ser la beneficiaria del proyecto. Y tenemos también la parte B, que es la parte técnica en la que nos vamos a centrar hoy, donde se recoge pues bueno, toda la parte técnico-científica que hay que escribir para optar al proyecto. Parte 2, B1 y B2, de manera telemática en el famoso Funding and Tender Portal, que es el portal donde la Comisión Europea está centralizando toda la gestión, el envío y la gestión de los proyectos europeos. Bueno, ¿quién va a evaluar estos proyectos? ¿Quién va a evaluar la excelencia, por decirlo de alguna manera, la excelencia y el proyecto que se envía como tal? Bueno, son 3 las personas que van a, de manera consensuada, decidir, digamos, qué nota y qué comentarios obtiene el proyecto. De manera individual, cada evaluador, evaluadora evalúa el proyecto y luego se realiza un consenso para llegar a establecer una lista de proyectos financiados en los diferentes paneles científicos. Yo siempre suelo señalar aquí, yo creo que uno de los aspectos más importantes, que es el relacionado con los propios evaluadores. Porque puede haber 3 personas con perfiles totalmente diferentes. ¿Esto qué significa? Que puede que haya un evaluador o una evaluadora que tenga conocimiento muy concreto de la línea de investigación que se está presentando, pero puede ser que el resto no lo tenga y que tenga un conocimiento más amplio del área temática como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que, por supuesto, tiene que haber muchísimo rigor científico a la hora de escribir el proyecto, pero que de alguna manera también tiene que ser atractivo y vendible al perfil del evaluador que no sea tan conocedor de esa línea específica como tal. ¿Qué nos van a medir o qué se va a medir en estos proyectos? Realmente son 3 los criterios que se van a evaluar. Esto aplica a casi todo Horizonte Europa, a excepción del Consejo Europeo de Investigación, son los mismos: excelencia, impacto, implementación. Por lo tanto, aquí tienen de alguna manera el peso de cada uno de los criterios, en 50%, un 30% y un 20%. Hay, digamos, posibilidad de desembate en función de criterios específicos y en cada una de estas 3 patas hay que obtener un máximo de un 5, hay que obtener un máximo de 100 puntos. Ya han visto un poquito antes las notas de corte, que son bastante altas, para obtener financiación. Lo que vamos a ver ahora en detalle son los criterios de evaluación, es decir, cómo hay que escribir esa propuesta, qué tiene que contener cada uno de los diferentes apartados y subapartados para que de alguna manera sea competitiva y sea atractiva para el personal investigador. Bueno, lo que yo he intentado marcar en rojo, digamos dentro de esos círculos, es la información relativa sobre todo a las novedades. A mí me consta que hay un porcentaje muy alto que vuelve a pedir los proyectos. Por lo tanto, puede ser que dentro de esta audiencia haya gente que ya haya intentado enviar el proyecto en el año 2020 y se va a encontrar con que hay diferencias. Primero, es un programa marco nuevo que, aunque es muy continuista, sí que incluye, digamos, unas prioridades estratégicas
pues bueno, un poquito diferentes en algunos ámbitos y sobre todo lo que tienen aquí es el modelo y el contenido específico de cada uno de los criterios y subcriterios. Insisto, es complicado entrar al detalle de cada uno de ellos, pero sí que vamos a intentar, o voy a intentar de alguna manera, responder a lo que se pretende que se incluya en cada uno de estos apartados. En primer lugar, dentro del apartado de excelencia, que como han visto es el 50% de la nota, lo que se va a medir, entre otros aspectos, en primer lugar, es la calidad y la pertinencia de los objetivos de investigación e innovación. ¿Qué tenemos aquí? En estas 10 páginas en total, de esta parte B1, esta correspondiente a la sección de excelencia, hay que recordar que esto no es un paper, ¿de acuerdo? No es una publicación científica, es un proyecto de investigación y formación. Se va a empezar o se debería empezar el proyecto realizando una introducción de 1 o 2 párrafos generales que condensen un poco la información de todo el proyecto. Y lo que se tiene que hablar también es, no solo a nivel de introducción, sino en toda la parte de excelencia, de lo que es el estado del arte. ¿De acuerdo? Vamos a intentar que sea una introducción interesante, no poner datos muy generales, sino hacerlo un poquito al detalle de lo que se prevé que va a ser el contenido del proyecto. Hay que identificar los objetivos científicos y también hablar de una visión global del proyecto, donde se va a hablar de los paquetes de trabajo en los que se va a distribuir el plan de trabajo que se va a realizar durante estos 2 años o 3 años de duración. Hay que enumerar esos objetivos científicos y relacionarlos con los paquetes de trabajo que se van a llevar a cabo. Tener en cuenta a la hora de escribir esta parte si estos objetivos científicos son realistas, es decir, ¿se puede realizar en 2 años estas actividades específicas que se proponen? Se trata de que sea un programa o un plan de trabajo que sea ambicioso, pero ojo, también tiene que ser realizable en el marco de ejecución del proyecto. Hay que tener cuidado con eso. Es importante que se midan o que se puedan medir estos objetivos. Cuanta más concreción, mejor. Hay que hablar también de la originalidad, la innovación de ese campo científico. ¿Cómo está en la actualidad? A través, obviamente, de referencias bibliográficas. ¿Cómo está ese ámbito? ¿Y qué se va a hacer en el marco del proyecto para avanzar en el estado del arte? ¿Cómo va a contribuir el proyecto? En este sentido, es bueno identificar pues bueno, nuevas técnicas que se puedan llegar a realizar, nuevos instrumentos, conceptos o análisis que se vayan a realizar. Y si, por ejemplo, gracias a este proyecto se realiza una colaboración entre sectores, academia, no academia, que no existía, por ejemplo, en la anterioridad, es bueno identificar. Esta sección 1.2, asociada con la solidez de la metodología propuesta, es una de las novedades en algunos aspectos concretos en relación a lo que ya se conocía en Horizonte 2020. Aquí lo que se pide es que se describa cómo se va a realizar el proyecto, cómo se van a realizar los experimentos que hemos identificado en la parte 1.1, qué técnicas se van a llevar a cabo a lo largo de la realización del proyecto. Es decir, a qué problemas se va a enfrentar uno o qué problemas hay en ese ámbito temático que se pretenden solventar, qué soluciones se van a dar. Hay 3 aspectos importantes a tener en cuenta aquí. El primero de ellos sería el relacionado con la interdisciplinaridad. Es importante intentar, a nivel de metodología, colaborar con otras disciplinas, ver si se puede abrir el proyecto a la colaboración y al intercambio de actividades con otras disciplinas, no solo igual a nivel de metodología, sino también la complementariedad que pueda haber, por ejemplo, con el personal de supervisión. Por otra parte, a nivel de metodología también se pide que se hable y que se especifique si existe algún tipo de dimensión de género en la investigación, es decir, implicar e integrar el análisis de género y de sexo en la misma. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues hay que tener en cuenta tanto aspectos biológicos, es decir, si por ejemplo en un proyecto se recogen muestras biológicas que sean de ambos sexos, o también qué ocurre a nivel sociocultural, a nivel de género, en el proyecto. ¿Puede ser que los resultados afecten de manera diferente a hombres, mujeres, niños, ancianos? Por ejemplo, ahí hay una serie de preguntas en esta diapositiva que les pueden ayudar a pensar un poquito si en su proyecto hay que integrar sí o sí esa dimensión de género en la propia investigación. Hay más recursos que les he facilitado al final de esta presentación para que lo tengan en cuenta, porque obviamente hay 8 áreas de investigación, en algunas muchísimas aplica y en otras puede ser que no aplique. Por otra parte, una de las grandes novedades, yo creo que posiblemente esta sea una de las 2 grandes novedades
no tanto por el concepto como tal, porque la ciencia abierta ya es algo que viene de alguna manera reflejándose en el programa Horizonte 2020, sino por cómo está ya específicamente establecida en la sección de excelencia. La ciencia abierta es una prioridad estratégica para Horizonte Europa y lo que es un concepto basado en el trabajo abierto, colaborativo y la estrategia de compartir tanto el conocimiento como los instrumentos lo antes posible en toda esta cadena de investigación e innovación. Por lo tanto, hay que hacer especial hincapié aquí a los aspectos de ciencia abierta y de gestión de datos. Los solicitantes deben tener en cuenta esta prioridad estratégica y se debe reflejar en el sentido en el que debe ofrecer nuevas oportunidades de colaboración para los investigadores contratados a cargo de este tipo de proyectos. Podrán difundir, podrán compartir, explorar y colaborar con otros grupos de investigación. Describir cómo la ciencia abierta se va a incluir en lo que es la metodología. Para ello hay que saber que la Comisión Europea exige a los beneficiarios que pongan sus publicaciones a disposición del público en acceso abierto y que los datos sean lo que se conoce como lo más accesible posibles y tan cerrados como sean necesarios. Es decir, hay que publicar las publicaciones científicas en abierto y también asegurarse que los derechos de la propiedad intelectual necesarios para cumplir los requisitos de acceso abierto están ahí. Aquí nosotros, como puntos nacionales de contacto, solemos recomendar la colaboración y el contacto con la propia entidad de acogida en Europa, porque ellos a nivel institucional pueden tener conocimiento de repositorios institucionales que se estén usando en este aspecto a nivel de ciencia abierta. Bueno, el 1.3 sería todo lo relacionado con la calidad de supervisión, formación y doble transferencia de conocimiento entre personal investigador que pide el proyecto y la entidad. Y aquí solemos recomendar que se distribuya este subapartado en 3 aspectos. Primero, hablar de supervisión. Aquí se tiene que mencionar toda la experiencia y todos los datos relevantes que tiene él o la supervisora dentro de la entidad de acogida, aspectos de índice H, colaboraciones internacionales, publicaciones, etcétera, etcétera. Hay que recordar que no solo hay que incluir aquí, sobre todo, obviamente, los datos del personal investigador de la entidad de acogida, pero en el caso en el que estemos hablando de un proyecto global, Global Fellowship, o de un proyecto en el que haya estancias de investigación, también brevemente hay que incluir algo de información sobre esa personal de supervisión de esa otra entidad. Importante describir qué papel juega este personal supervisor en lo que es la descripción del plan de desarrollo de carrera investigadora, que es, digamos, un concepto que no es un documento que hay que incluir a fase de propuesta, pero sí que es un documento que tiene que ser entregado a lo largo del proyecto, donde se van a describir un poco estos objetivos que tiene el personal investigador, no solo a nivel científico, sino también a nivel de formación y de adquisición de competencias transversales. También hay que indicar aquí cómo se va a integrar en el entorno la persona que va a pedir el proyecto. Ojo, solo a nivel, digamos, un poco científico, porque ahora hay un apartado en la sección de implementación, donde se recoge también este aspecto. Por lo tanto, ¿cuál es la excelencia del grupo de investigación donde se va, digamos, a realizar el proyecto? Eso sí se puede incluir. La parte de formación, nosotros recomendamos subdividirla en 2, lo que sería formación científico-técnica en un sentido y luego formación en aspectos transversales. Tengo ejemplos al finalizar la presentación sobre, ejemplos concretos de lo que se incluye en cada uno de estos aspectos, ¿no? Pues obviamente a nivel científico-técnico, la mejora y conocimiento de instrumentos, de métodos concretos, y a nivel transversal son muchos los aspectos fuera de lo que sería el laboratorio en los que una persona se puede formar, comunicación pública, aspectos de patentes, de IPR, de emprendimiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a adquirir estos nuevos conocimientos? ¿Cómo la persona que pide el proyecto los va a adquirir? Y si hay estancias de investigación a las que me refería justo hace un momento, hay que incluir aquí esta información, porque son estancias de formación. Incluir y detallar qué actividades se van a realizar y cómo eso conlleva aspectos de intersectorialidad e interdisciplinaridad que le aporta un valor añadido importante al proyecto. Es importante personalizar este espacio. ¿Por qué? Porque tiene que ser coherente las necesidades de formación que tenga la persona que pide el proyecto con lo que se incluye en el currículum, que se incluye en el apartado B2 de esta propuesta técnica. Por lo tanto, es importante formar a alguien
en aspectos en los que tenga que ser formado, ¿de acuerdo? Es importante que esto sea personalizado. Obviamente, cuando hablamos de aspectos transversales, mucho tiene que decir aquí la propia entidad de acogida, que pondrá o puede poner a disposición de la persona que pide el proyecto un poco un listado de cursos disponibles o de actividades de formación disponibles en aspectos clave, como pueden ser género, como pueden ser patentes, etcétera, etcétera. Pero recordad, hay un desarrollo de carrera investigadora que tiene que ser personalizado. Por otra parte, lo que se mide, y es muy importante, es esa doble transferencia de conocimiento. ¿Qué va a ganar el personal investigador que pide el proyecto y viceversa? ¿Qué va a obtener la entidad que recibe al personal investigador? ¿Qué mecanismos se van a utilizar para realizar esa transferencia de conocimiento? ¿Cómo se puede realizar esto? Pues, por ejemplo, a través de actividades de docencia, de tutorización de otras personas, de impartir cursos concretos. Todo eso se tiene que detallar de manera concreta. Importante para aquellas personas que estén preparando proyectos globales, incidir también no solo en esa doble transferencia de conocimiento en la fase de salida, sino en cómo se va a retornar a Europa ese conocimiento que se ha adquirido mientras que se está fuera. Aquí también hay que hacer alusión a ese plan de desarrollo de carrera investigadora que, insisto, no es un documento como tal que se tiene que incluir, pero es una constante en el objetivo y realmente en la filosofía de este programa de financiación. Uno de los documentos importantes que considero que es necesario hacer alusión aquí y hacer referencia es un nuevo documento estratégico que se ha creado para Horizonte Europa, que es estas guías para la supervisión. Bueno, todos sabemos, yo creo, y sobre todo ustedes que están detrás de la pantalla, que hay diferentes niveles de supervisión y diferentes fases de la carrera investigadora que requerirán de un nivel de supervisión diferente. Todo eso se tiene que plasmar en el proyecto, pero es importante que el personal de supervisión esté involucrado y comprometido con la persona que pide el proyecto a lo largo de toda la duración del mismo. Les recomiendo que echen un vistazo al mismo. La sección 1.3 está relacionada con la calidad y adecuación de la experiencia profesional, la competencia y las habilidades, perdón, es la 1.4, ahí hay una errata, eso es una errata, perdón, lo corregiré para que esté correcto. Es el 1.4, la última parte de la sección de excelencia. Calidad y adecuación de la experiencia profesional, competencia y habilidades del personal investigador. Aquí la idea es que esto tiene que ser coherente de nuevo también con el propio currículum que está en la sección B2. Hay que convencer a las personas que están evaluando el proyecto de que la persona que pide el proyecto es la adecuada. ¿Por qué? Porque tiene las capacidades necesarias para realizar las actividades que se van a presentar en el proyecto. Hay que hablar de la experiencia investigadora, de qué publicaciones hay, experiencia en gestión de proyectos, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Incluir toda esa información ahí. Decir que, bueno, pues quien pide el proyecto es realmente quien tiene esa experiencia única, quien tiene un enorme potencial y lo que va a suponer, ¿de acuerdo? El impacto que va a suponer en su carrera investigadora el recibir esta financiación de la Comisión Europea. Bueno, esta sería la parte de excelencia que, como decía antes, es la más grande, la que supone el 50% de la nota y la que yo creo que siempre, bajo mi punto de vista, entra en primer lugar por los ojos del personal evaluador. Por lo tanto, hay que cuidarla y hay que darle mucho mimo. Número de páginas, a veces nos lo preguntan, igual están las preguntas, imposible discernirlo o decirlo. Son 10 páginas de máximo. Hemos visto proyectos que tienen entre 5, 6, 7 páginas relacionadas con excelencia. Es complicado, pero bueno, no hay un número, digamos, exacto. Bueno, seguimos con la parte de impacto, la sección de impacto que tiene el 30% de la nota. En primer lugar, empezaríamos con lo relacionado con la credibilidad de las medidas para fomentar las perspectivas de carrera y empleabilidad del personal investigador. Aquí lo que se tiene que señalar es que gracias a las actividades que se han planificado y que se han explicado en la sección de excelencia, qué impacto va a tener una vez finalizado el proyecto. Hay que hacer un poco de ejercicio de prospectiva y pensar cómo le puede beneficiar al personal investigador en su carrera a medio y largo plazo. ¿Qué competencias, qué habilidades se van a adquirir y cómo eso va a mejorar su carrera? Pensar en qué salidas profesionales puede tener, tanto en el marco académico como en el marco no académico, que son muchas, ¿de acuerdo? Y poner ejemplos concretos. Y digo poner ejemplos concretos porque a veces nos encontramos
con secciones de impacto que pueden ser las mismas o que son las mismas para un proyecto de ingeniería o para un proyecto de matemáticas o para un proyecto de ciencias sociales. Se tiene que ver que son proyectos diferentes y a nivel de empleabilidad, obviamente, las opciones van a ser diferentes. Hay que indicar bueno, lo que se ha obtenido, qué se ha ganado, ¿no? Pues posiblemente en redes colaborativas, en aprendizaje de gestión de proyectos, para poder solicitar fondos adicionales. Justo antes de que empezara la sesión, hablábamos con una de las dos personas que nos va a dar su testimonio. Bueno, una vía, no puedo decir natural, porque obviamente no todo el mundo lo obtiene y no todo el mundo quiere seguir ese path, pero una vía un poco natural o una buena salida que también puede tener es la solicitud de fondos europeos, como puede ser el Consejo Europeo de Investigación una vez finaliza el proyecto, o de fondos nacionales que ayuden a consolidar la carrera investigadora. Bien, eso sería la primera parte. La parte 2.2 es la que está relacionada con la adecuación y calidad de las medidas para maximizar los impactos y los resultados del proyecto. Ojo, no es lo mismo el impacto y los resultados, ¿de acuerdo? Obviamente el impacto siempre va a exceder a los resultados puntuales de ese proyecto. Aquí se va a hablar del plan de difusión, del plan de comunicación y del plan de explotación, que va a ser también un entregable a lo largo de la vida del proyecto. Hay que diferenciar aquí un aspecto, digamos, diferente con respecto a Horizonte 2020, es que en Horizonte 2020 se diferenciaba en dos subapartados, lo que es difusión y explotación, que está más pensado para difundir dentro de la comunidad investigadora, de los colegas científicos, a través de conferencias, publicaciones, artículos, etcétera, etcétera. Explotar los resultados, es decir, quién puede ser un usuario final, qué propiedad intelectual, si es que hay algún tipo de propiedad intelectual, hay que tener en cuenta y hay que proteger. Y antes se diferenciaba esa parte de difusión y explotación de la parte de comunicación, que sería un poquito más difundir y divulgar a la sociedad en general los resultados del proyecto. Ahora están de nuevo unidos, por lo tanto hay que incluir dentro de esta subsección, toda esta información. Les recomendamos que lo hagan con tablas, con gráficos que sean visuales y que sean concretos, ¿de acuerdo? Es importante decir cómo van a llegar estos resultados a los diferentes usuarios, a la comunidad investigadora, a la sociedad y qué canales se van a utilizar, ¿de acuerdo? Porque variarán y va a tener un impacto diferente. Se pueden utilizar KPIs, se pueden utilizar indicadores para medir cómo se van a difundir estos resultados y qué impacto van a tener pues en la sociedad, en la comunidad investigadora, entre otros aspectos. Por lo tanto, aquí tenemos también una novedad, es la última novedad dentro de la sección de impacto relacionada con el alcance y la importancia de la contribución del proyecto a los impactos científicos, económicos y sociales. Este subapartado se asimila mucho a otros subapartados del resto de programas de Horizonte Europa. En ese sentido, ¿cómo se puede restringir y aplicar dentro de las acciones MCSA? Pues bueno, se puede hablar, se puede hacer alusión a políticas públicas que son esenciales. Hay que demostrarle a los evaluadores que las conocemos, que es decir, que las personas que piden el proyecto las conocen y cómo este proyecto va a contribuir a las mismas. Por ejemplo, pues si hablamos de un proyecto de cambio climático, obviamente habrá que hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, habrá que hablar de las misiones, que es también una gran iniciativa de la Comisión Europea, habrá que tener en cuenta el nuevo documento estratégico del Código Verde de MCSA, del que ahora hablaré brevemente, es decir, hay que indicar que se es consciente de lo que está ocurriendo a nivel de políticas públicas, a nivel estratégico dentro de ese ámbito científico y cómo todo eso impacta y cómo todo eso de alguna manera está incluido en la propuesta y cómo el proyecto contribuye en ese sentido. Por otra parte, también se puede medir aquí, puesto que estamos hablando del espacio europeo de investigación, de la creación de trabajos, hay que demostrar que la investigación es beneficiosa para Europa. Por ejemplo, si es el caso en el que Europa no está bien posicionada y gracias a este tipo de proyectos se puede mejorar esa posición o ese liderazgo, se puede incluir, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que estamos hablando de un programa de atracción de talento a la Unión Europea donde se busca mejorar la movilidad internacional como gran impacto a nivel de sistema.
Bien, yo decía, hacía alusión antes a este documento estratégico que es nuevo para Horizonte para Horizonte Europa, en el que bueno, se han establecido, por decirlo de alguna manera, un código de buenas prácticas que lo que busca es concienciar a los posibles beneficiarios de proyectos Marie Skłodowska-Curie que se financien del impacto que puede tener a nivel medioambiental estos proyectos. Por lo tanto, ¿qué se busca? Pues bueno, concienciar y promover una gestión sostenible, identificar buenas prácticas. Hay que decir que esto no es un criterio de evaluación en los proyectos postdoctorales, porque obviamente son 10 páginas y es muy difícil entrar a detalle, pero sí que recomendamos que si claramente el proyecto, por ejemplo, a nivel de implementación o de impacto, puede estar relacionado con políticas sostenibles o con sostenibilidad o con medio ambiente, se incluya o se haga alusión a este documento estratégico. Bueno, para ir acabando con la parte, digamos, con el tercer gran criterio de evaluación, hablaríamos de lo que es la implementación del proyecto, que tiene un peso de un 20% de la nota total. Aquí tenemos dos subsecciones. En Horizonte 2020 había 3 y aquí se ha reducido porque no se va a entrar tanto a evaluar la propia estructura del proyecto. En primer lugar, se va a evaluar la calidad y la efectividad del plan de trabajo. Se va a hablar de evaluación de riesgos, de paquetes de trabajo y de recursos disponibles. Bueno, una vez que una persona ha presentado un proyecto a un programa europeo, pues al final la jerga es la misma. Esto es, como digo yo, jerga de la Comisión Europea. ¿Qué tenemos que demostrar aquí o qué hay que demostrar? Bueno, hay que convencer a los evaluadores de que se tienen los recursos disponibles para gestionar el proyecto de manera eficaz. Y esto se va a medir aquí. Hay que hacer una breve introducción indicando cuál es el resumen del plan de trabajo, ¿vale? En la sección 1 de excelencia se han identificado una serie de objetivos científicos y de paquetes de trabajo y se ha desarrollado su contenido científico. Aquí lo que se va a hacer es una breve descripción de esos paquetes de trabajo, se va a mencionar las líneas concretas y se va a indicar también cuáles son los deliverables, es decir, qué entregables hay de seguimiento, que por ejemplo pueden ser informes o otro tipo de outcome de la actividad y qué milestones, es decir, qué puntos de inflexión también se van a realizar en el marco de estos proyectos. Hay que mencionar aquí, dentro de estos paquetes de trabajo, las estancias de investigación que se vayan a realizar y también, muy importante, hay que hablar sobre los riesgos que pueden tener los proyectos. Todo proyecto vivo tiene un riesgo y hay que identificar a nivel científico dentro de ese paquete de trabajo qué riesgo científico puede haber y cómo se puede llegar a solventar en el caso en el que ocurra. Hay que tener un plan B y hay que incluirlo en una tabla muy detallada en el proyecto. ¿Qué solemos recomendar nosotros a efectos de números, por decirlo de alguna manera? Esto siempre pido que se tome con prudencia porque no hay un número mágico. ¿Vale? Nosotros recomendamos que pueda haber pues, entre 5, 6, 7 paquetes de trabajo en general, 2, 3, 4 paquetes de trabajo de investigación que pueden ser o bien secuenciales o bien interconectados. Eso el propio proyecto lo definirá, ¿no? Tiene que ser coherente esta información con la que se incluye en la parte de excelencia. Más allá de esos paquetes de trabajo científico-técnicos, siempre recomendamos que haya paquetes de trabajo transversales. ¿Cuáles son esos? Bueno, uno de gestión, donde se incluye información sobre aspectos de supervisión, de informes a la Comisión Europea, reuniones, seguimiento. Un paquete de trabajo de formación y transferencia de conocimiento. Aquí tiene que ser muy coherente con lo que se ha establecido en la sección 1.2, ¿de acuerdo? Y 1.3 también. Y luego un paquete de trabajo de difusión, explotación y comunicación, que sea coherente con lo que se ha desarrollado en la parte de impacto en la sección 2.2 y 2.3, sobre todo 2.2. Eso sería un poco a nivel general cómo nosotros como puntos nacionales de contacto recomendamos que se estructure esta sección. Bueno, cuando hablamos, esto es, a ver un momentito, bien, cuando hablamos de información sobre el plan de trabajo, un buen instrumento para reflejarlo, y es obligatorio, es este famoso Gantt chart. Esta tabla donde se va a incluir información sobre todo el contenido, bueno, de manera visual, de manera que un evaluador, una evaluadora puede ver a primera vista
cuáles son los hitos, cuáles son los entregables, qué paquetes de trabajo hay, cuánto tiempo se le va a dedicar a cada uno de ellos. Y todo esto es importante que quede muy claro. Siempre recomendamos aquí que hablen con los expertos o los gestores, las gestoras de las oficinas de proyectos europeos de las entidades con las que preparan los proyectos, porque estas personas están formadas en toda esta parte de implementación y les pueden dar buenas pautas para rellenar, pues por supuesto esto es un ejemplo, lo que se encuentra en la documentación, para rellenar bien y de manera efectiva este contenido. Bueno, los deliberables de todas maneras ya están establecidos como tal, son esos y obviamente luego cada proyecto llevará información y deliberables, milestone, en función de lo que el propio proyecto requiera o necesite. Otro aspecto a mencionar, un momentito, aquí, está en el 3.2. Vale, esa sería entonces la parte 3.1 relacionada con el plan de trabajo, paquetes de trabajo, evaluación de riesgos. En la sección 3.2 lo que se incluye es la calidad, lo que se mide es la calidad y la capacidad de las instituciones participantes y las entidades de apoyo. Bueno, en relación con las capacidades de las entidades, hay que mencionar cuáles son los recursos puestos a disposición. En este sentido, a veces crea confusión, ¿no? El término de person month. ¿Cómo se mide esto? Bueno, pues si tenemos un proyecto de 24 meses, si tenemos el personal investigador que pide el proyecto, que está a dedicación total al 100%, 24 meses, pues habrá 24 personas mes de esfuerzo de personal. Lo que hay que indicar en esta sección es cómo se distribuye entre los diferentes paquetes de trabajo ese esfuerzo de personal. ¿Cuánto puede suponer a la persona la dedicación a cada una de esas tareas o esos paquetes de trabajo? Además de esa explicación, lo que se suele pedir es que se identifique el apoyo institucional que se va a tener. Pues si participa, por ejemplo, la unidad de recursos humanos o hay una unidad o una oficina de proyectos europeos, pues qué experiencia tiene esta entidad participando en programas marco, por ejemplo, o si es una entidad que ya tiene experiencia y tiene éxito en recibir proyectos Marisco Curie, pues hay que indicarlo también. Hacer alusión aquí al plan de trabajo de seguimiento, a cómo se van, cada cuánto tiempo se van a reunir el personal investigador que pide el proyecto y el personal de supervisión en la entidad, cómo está coordinado, si hay otras entidades y otras instancias de investigación, etcétera, etcétera. Hablamos también aquí de integración de la persona que pide el proyecto. Recuerden que había también dentro de la parte de excelencia, en el 1.3, alusión a la integración. Bueno, aquí está más pensado para hablar, por ejemplo, de la integración a nivel logístico, administrativo, aunque también se puede hacer alusión a la parte científica. Si, por ejemplo, esta entidad es un centro Euraxe, de todos estos que nos mencionaba Victoria al principio, hay que indicarlo. Es bueno. ¿Por qué? Porque ya de por sí se sabe o los evaluadores pueden valorar que es un centro competitivo y que es un centro que ayuda al personal investigador a integrarse debidamente en la entidad. Hay que hablar también, y esto es importante, del equipamiento, de las infraestructuras, de todas aquellas infraestructuras necesarias para realizar la investigación. Si, por ejemplo, se está hablando de que en el proyecto hace falta acceder a un repositorio concreto y no se menciona el repositorio, eso puede ser una debilidad. Por lo tanto, asegurar aquí que se identifican correctamente las infraestructuras, el equipamiento necesarios para la realización de las actividades, tanto en la entidad de acogida como en las posibles entidades asociadas si hay estancias de investigación. Nosotros siempre es importante, por ejemplo, en el caso de la información sobre la integración, que también se incluye brevemente en la parte de excelencia, siempre que existan un poco estas posibles, no dualidades, pero porque no lo son, pero estas posibles identificaciones de la información en diferentes apartados, hacer cross-reference, me sale ahora en inglés, hacer referencias cruzadas, perdón, indicando que, bueno, ver también sección correspondiente, para que el evaluador o evaluadora vea que la información está incluida en la propuesta. Bueno, y yo diría que es importante, de la misma manera que se ha pedido abrir el proyecto con una introducción atractiva de 1 o 2 párrafos que haga una especie de summary, de resumen de lo que se pretende obtener de objetivos del proyecto, es bueno también clausurar el proyecto, esas 10 páginas, con una breve síntesis que convenzca al personal evaluador de que es la propuesta perfecta con los integrantes adecuados para realizar las actividades definidas en la misma. Bueno, sé que tengo...
Sí, Solo voy para acabando. Tenemos 5 minutos, por favor. Gracias. 5 minutitos. 5 minutitos, que yo sabía que me habías dado 5 minutitos más, te lo agradezco, porque son 2 slides simplemente las que tengo, que serían un poco las pautas generales que damos para escribir estas propuestas. Bueno, hemos dicho que es un proyecto individual, es una antes denominada acción individual, postdoctoral fellowship, proyecto postdoctoral, pero es un trabajo en equipo y esa colaboración previa se ve y se ve muy bien en las propuestas que son competitivas y ganadoras. Seguro que nuestros 2 investigadores que vienen a continuación lo podrán decir. Hay que involucrar al supervisor, supervisora, hay que involucrar a la Oficina de Proyectos Europeos antes para formar ese proyecto compacto, ¿de acuerdo? Puntos nacionales de contacto siempre en destino, en el país en el que se vaya a pedir el proyecto, estamos a su disposición. Familiarícense con el portal del participante, con la plantilla. Ahí no se puede innovar, la plantilla es la que es y hay que conocerla al dedillo. La evaluación, sí, 50% excelencia, 30% impacto, 20% implementación, pero vieron las notas al principio, es necesario obtener casi un 5 sobre 5 en cada uno de los apartados. Dedíquenle cariño, tiempo y espacio a cada una de las secciones. Tener en cuenta el perfil del personal evaluador. Lo que yo decía, no todo el mundo es muy conocedor al dedillo de esa línea de investigación, por lo tanto, háganlo riguroso, pero también atractivo. Una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay evaluadores que pueden tener 10, 15, 20 proyectos. Si se encuentra un cronograma, un gráfico, algo que ilustre una metodología, una conexión entre paquetes de trabajo, eso puede ser incluso más productivo que muchos párrafos escritos. Y uso de palabras clave. Hay conceptos que son clave y que tienen que estar. Innovación, carrera investigadora, intersectorialidad, en fin. Son esos buzzwords que se conocen y que tienen que estar incluidos en las propuestas. El proyecto, insistimos, de investigación y de formación. Un plan de trabajo que sea realista, que sea medible y que sea creíble, que sea coherente durante toda la duración del proyecto. Que sea una buena estructura, ¿de acuerdo? Y que tenga un buen encaje. A veces nos dicen, yo no sé si tengo poca experiencia. Bueno, a veces la poca experiencia se puede suplir, o esas deficiencias se pueden suplir con la complementariedad con el personal investigador, perdón, con el personal supervisor de la entidad o con la formación que se va a recibir. Por lo tanto, es importante ese match investigador, supervisor, entidad. Importante resaltar lo que se va a conseguir con este proyecto una vez se acabe el mismo. Y los enlaces finales que quería dejarles, por supuesto, Funding Intended Portals, de aquí es donde se descarga toda la documentación oficial que está disponible. Nosotros, les decía al principio, toda esta presentación y otras adicionales que tenemos y otros vídeos adicionales los tenemos ya subidos a la plataforma de Horizonte Europa. Les animo a que la vean, hay muchísimo, muchísimo material disponible en español y en inglés, las webs correspondientes de Euraccess, nuestro proyecto de NFPs y algunos ejemplos que se los voy a dejar de formación, recursos para saber si el género aplica o no aplica en su proyecto, recursos de ciencia abierta, cursos en español de gestión de datos y bueno, nuestros datos de contacto para todas aquellas personas que vengan a nuestro país a realizar su proyecto y, por supuesto, estamos a su disposición para resolver todas las dudas en ese correo que tienen ahí, mcsa@gcip.es. Y con esto termino y les animo a que se presenten a esta magnífica oportunidad. Muchísimas gracias, Cris. Yo sé que te pedimos mucho poner todo en 40-45 minutos, que es Complicado, es complicado. Sí, sí, que con esto deberíamos hacer un taller de mediodía, de 4 horas al menos para todos. Pero bueno, el tiempo es el tiempo, entonces te agradezco muchísimo por toda la información brindada y tenemos muchas preguntas, pero bueno, lo vamos contestando un poquito más tarde. También me gustaría reiterar que la presentación y todas las presentaciones que van a ver esta mañana las compartiremos con ustedes con un correo que recibirán en unos 2 días junto con la grabación. Y ahora me gustaría dar la palabra a nuestra compañera Claudia, que nos compartirá su presentación sobre la Red LAC NCP y todo el apoyo que esta red ofrece a los investigadores en la región de Latinoamérica y el Caribe. Claudia, muchísimas gracias por todo tu apoyo, gracias por estar aquí con nosotros y la palabra es tuya. 5 minutos.
Muchísimas gracias, Victoria. Muchísimas gracias a todas las compañeras que están hoy aquí. La idea nuestra es hacer una breve presentación para que digan, bueno, todo esto que nos está mostrando nuestra amiga Cristina, que parece tan sencillo porque es una genia explicando, cómo hacemos los investigadores e investigadoras de América Latina para poder escribirlo, para poder presentarlo, para poder trabajar. Muchas de las pistas hoy nos dio, pero también sepan ustedes que en América Latina tenemos a la Red Latinoamericana y Caribeña de puntos nacionales de contacto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Y bueno, básicamente la Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto tiene que ver con la capacidad o el apoyo que realizan en cada uno de los 33 países de América Latina en la posibilidad de asignar un NCP que lo que hace es apoyar a los investigadoras, instituciones a través de acciones de capacitación, de difusión, de asistencia técnica, que ahora lo vamos a ver. ¿De qué instrumentos como red global nos valemos o con quienes trabajamos muy conjuntamente? Obviamente con Euraccess, también con la red Clara, como ustedes sabrán, en América Latina hay una red de universidades que agrupa a las distintas universidades públicas y privadas en los distintos países y a través de ellos y con ellos también realizamos acciones de difusión. Por supuesto, nuestro gran aliado es la Net for Mobility, que es un proyecto que, como recién comentaba Cristina, trabaja con los puntos nacionales de las acciones María Sklodowska Curie, pero también tiene guías, tiene talleres, tiene videos, tiene material que todos y todas podemos ir utilizando en la web. El programa iberoamericano por excelencia, sabemos que incluye solo España y Portugal, pero nosotros tenemos muchos vínculos con España y Portugal, y allí también puede ser un muy buen espacio para, a través de sus distintas redes, vincularnos, conectarnos con otros. La EULAC Foundation, que es una institución internacional en donde todas las autoridades de ciencia y tecnología de los países de América Latina participan y han decidido formar parte de ella, también trabaja en actividades de formación, de difusión, de trabajo. El grupo de interés EULAC, todo esto, después le vamos a poner los links para que ustedes puedan verlo, que si bien trabaja en otras áreas, no específicamente en María Sklodowska Curie, pero que dentro de su web tienen material de información y tienen material de apoyo. ¿Qué es lo que hacemos los que somos puntos nacionales de contacto? Que puntos nacionales de contacto van a ver en Europa, van a ver en Asia, pero también van a ver en América Latina. Nuestra tarea es apoyar, asistir. Les ayudamos a llenar las planillas, a esto, a chequearle, básicamente, a veces dice Cristina, bueno, vean si su perfil es tentador, si cierran bien, bueno, ese tipo de cosas. Somos como personas que no sabemos necesariamente de una materia, sino que sabemos o de cooperación, o de elaboración de proyectos, o de cooperación con la Unión Europea, y lo que les vamos ayudando es a traducir todo este material, que uno lo va a encontrar todo en el Funding Tender, en los portales, en la web, pero lo que hacemos es más de asistencia, difundir, ayudarlos a ver el proyecto, chequeárselo, y también en la medida que están trabajando cualquier tipo de inconvenientes que puedan tener, verlo, y también trabajar con la difusión de los resultados. Entonces nuestras tareas, que están específicas en un documento que es la guía específica para los puntos nacionales de contacto, ustedes la pueden encontrar en esa página web y verla. Complementariamente, nosotros lo que intentamos hacer es que todos los países de América Latina y el Caribe tengan al menos un punto nacional de contacto coordinador, un punto nacional de contacto para el programa Horizonte Europa. Trabajamos con ellos como red para poder estar viéndolos y estar con ellos. Trabajamos promoviendo en Europa que los países de América Latina pueden estar participando en estos programas, que pueden ser socios. Difundimos conjuntamente con las embajadas para que también busquen gran parte de latinoamericanos que estén en Europa, la diáspora, para que puedan estar vinculando y haciéndonos de enlace, de nexo. Tenemos una base de datos a través de la cual participamos y les invitamos a ustedes que se inscriban para poder enviarle el boletín de las acciones Marie Curie, que es lo que estamos trabajando hoy, pero también para otras oportunidades. Trabajamos muy de la mano con todas las instituciones de ciencia y tecnología de la región. Tenemos también los espacios de LinkedIn, YouTube y eso.
Por otra parte, realizamos también, un poco para que ustedes tengan la idea, tenemos en toda la región, hemos realizado acciones a lo largo, y ahí están algunos de los datos estadísticos, y para que ustedes vean el panorama general, hoy estamos hablando con los puntos nacionales de contacto o con los investigadores para las acciones María Sklodowska Curie. El nuevo programa Horizonte Europa tiene 17 áreas temáticas en donde cada uno de los países, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Colombia, Uruguay, México, Trinidad y Tobago, deciden a través de las instituciones nacionales de ciencia quién va a estar de referente o quiénes van a estar de referentes en cada una de esas áreas. ¿Para qué? Para hacer una tarea de apoyo, de asistencia. Euraccess es más global y ustedes, por supuesto, que pueden participar. Pero los gobiernos de la región, en general, así lo han hecho en el programa Horizonte 2020, pero también lo están haciendo y están nombrando sus equipos para el programa Horizonte Europa. Acá hay una lista. Algunos de los que están acá, por si nos están siguiendo de todos los países, están ya nominados. Es decir, que ustedes lo pueden ver en el Funding and Tender. Algunos de estos no aún, pero los de Costa Rica, todo el equipo de Costa Rica está nominado y está en el Funding and Tender. El resto estamos en proceso, pero si ustedes quieren tener alguna referencia o ver cómo trabajen, son los que estaban antes trabajando en estas áreas, antes digo hasta julio del 2021, es decir, hasta hace 4 días. Por lo tanto, ustedes pueden tenerlos de referencia para preguntar, para ver con quiénes puedan trabajar. Dicho esto, si ustedes todavía no saben quiénes están en Perú o en Ecuador o en Colombia y no saben quién es su UNCP, van a ir al Funding and Tender, van a seleccionar el país, van a poner MSCA, que es en este caso de María Sklodowska Curie, y van a darle el clic en Search y van a ver los puntos nacionales de contacto a quienes usted, cualquier investigador, puede remitir. Obviamente que como en la vida misma, no todos los NCP trabajamos de la misma manera, habrán equipos que son más activos o que tienen más experticia y otros que tienen menos. Sin embargo, destacamos que es muy importante que ustedes los tengan de referente. Dicho algún tema también importante, hay muchos investigadores e investigadoras en la región que ya han participado en las acciones María Sklodowska Curie. Hoy vamos a dar 2 ejemplos, pero en América Latina tenemos 373, con un liderazgo claro de Argentina, en la participación en particular de las acciones RISE, en las anteriores RISE, pero también está Chile, Colombia, Perú. O sea que hay muchos equipos de la región y colegas de ustedes que ya han participado, que ya han probado, entonces dirán, es en inglés, es complicado participar, pero hay muchos que ya lo han hecho y han sido exitosos. Por lo tanto, invitarles a todos ustedes a que puedan participar. Un dato importante, acá está la lista de los países que automáticamente de América Latina puedan participar, y hay algunos países que ponemos a la derecha que no son elegibles directamente, sino que a través de las instituciones de ciencia, a través de las agencias nacionales de innovación u otros mecanismos pueden participar. A los que ya estaban, que eran Brasil y México, se le agrega en lo que es Horizonte Europa, Uruguay y Chile, para que no recibimos automáticamente financiamiento, pero los invitamos a todos a que participen. Por último, también invitarles a todos ustedes que los que quieran y se sientan con las competencias necesarias, que se puedan inscribir como expertos evaluadores para poder tener más volumen de especialistas de América Latina y el Caribe que puedan fungir como evaluadores. En la medida que uno adquiere la experiencia, puede transmitirle después a los colegas estos 3 criterios que comentaba Cristina: excelencia, impacto, implementación, que son claves de conocer, en particular de ir viendo propuestas concretas para poder trabajar en esto. Invitarles a ustedes, nosotros también somos un equipo, la red latinoamericana, tenemos 2 colegas, Maite y Alejandro, que también están trabajando. Si nos escriben a la red LAC de NCP o a través del LinkedIn, nosotros estamos también
para asistirlo, pero en particular lo que queremos es fortalecer las capacidades de todos los países de América Latina, porque creemos que hay muchísimo potencial y en eso tenemos que jugar todos juntos, los latinoamericanos, los europeos, Eurax, nosotros, los CENSITI, los ministerios de ciencia, las secretarías nacionales de ciencia y tecnología. A las órdenes y muchísimas gracias por esta actividad. Muchísimas gracias, Clau, por la presentación y la verdad por ofrecer este apoyo a nuestros investigadores e instituciones de investigación en la región de LAC. Solo para reiterar lo que hemos visto en una de las diapositivas de Claudia sobre el financiamiento automático y no automático, no tienen que preocuparse porque para las becas postdoctorales de Marie Curie no importa de dónde vienen, qué es la nacionalidad o área de investigación. Si su proyecto está exitoso, van a recibir financiamiento automáticamente. Entonces, a lo que se refería ella, más bien son los proyectos colaborativos donde necesitan tener un socio europeo, unos socios europeos para poder formar un consorcio. Entonces, solamente para aclarar. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a continuar con nuestros testimonios y me gustaría dar la palabra a Elizabeth, que se conecta con nosotros desde Austria. Elizabeth, la palabra es tuya. Gracias. Hola, un momento. Sí. Un momento. Ok. ¿Estás Perfecto. viendo mi pantalla? Sí, lo estamos viendo muy bien. Ok. Bueno. Adelante, gracias. Bueno, un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Pues creo que nadie le puede dar a uno unas instrucciones súper claras de qué hay que hacer para ganarse una beca Marie Curie, pero creo que con todas las instrucciones que dio Cristina antes es claro cuál es el camino a seguir y yo simplemente quiero contar un poquito de mi historia. Entonces, quisiera empezar por volver a repetir que toma tiempo preparar una buena propuesta y lo que pasa es que también, según entiendo, muchas aplicaciones tienen muy buenos puntajes, pero no alcanzan a ser financiadas, lo que pasó conmigo. Entonces yo lo presenté 2 años seguidos y en el segundo round, la segunda vez que lo presenté, fue exitoso, ¿cierto? Entonces, yo me demoré escribiendo la propuesta bastante, porque nunca tuve tiempo de preparar solo la propuesta, ¿cierto? No tuve tiempo de dedicarme 100% a la escritura del proyecto, sino que lo hice simultáneamente mientras escribía mi tesis de doctorado. Y lamentablemente no sabía de la existencia de la red de EuroAccess o de los puntos nacionales de contacto y todo lo coordiné con el profesor que iba a ser mi host y yo también creo que eso hace el proceso un poco más lento porque pues nos toca llegar a muchas conclusiones solos que la red pues ahora con estas presentaciones le facilitan a uno el entendimiento de las reglas y de lo que se espera y entonces es bastante bueno estar enterados y conectados a través pues de estas redes. Entonces lo que pasó fue que nosotros tuvimos un muy buen puntaje la primera vez, recibimos el sello de excelencia, que también lo mencionó Cristina, y el feedback, pues, o sea, todos los comentarios que uno recibe de los expertos, siempre en cada sección van a incluir ellos lo llaman weakness y strength, ¿cierto? Entonces, los puntos débiles de esa sección y los puntos fuertes. Entonces, un par de meses antes de presentarlo la segunda vez, lo que hicimos fue actualizar el proyecto,
haciendo mucho énfasis en las sugerencias de los expertos. Y luego, entonces, ahí sí el proyecto fue aceptado. Entonces, aquí voy al siguiente punto que quiero resaltar, que es el hecho de que el proyecto no se escribe solo, no se debe, no se puede, no. O sea, hay que tener una comunicación constante y bien clara, por lo menos con el profesor o pues con el investigador que va a servir de anfitrión. Y yo creo que aquí, o sea, la experiencia que yo tuve fue una comunicación en dos áreas principalmente, que son el área científica y ya para otros detalles más técnicos que como ustedes vieron, se requiere pues explicar claramente en la propuesta. Entonces, nosotros cómo empezamos esta comunicación, empezando a hablar de temas en común, ¿cierto? Tiene que ser claro que los dos vamos a trabajar, vamos a hacer piezas fundamentales para el desarrollo del proyecto. Y, o sea, muchas veces le damos, pues, o sea, o nosotros le dimos forma a la idea basados en las fortalezas que yo tenía como investigadora y que él tenía también. Entonces, pero no son como, voy a poner lo mío, mi conocimiento y tu conocimiento y vamos a hacer algo. No, yo debo aprender de su conocimiento y él debe aprender del mío, ¿cierto? Entonces es muy importante ver cómo nos vamos a formar juntos en pues en ese proceso. Y también, o sea, cuáles son, cómo vamos a diseminar los resultados del proyecto. O sea, ¿qué se tiene planeado? Normalmente, por ejemplo, en física, lo que hacemos casi todo el tiempo es publicaciones, ¿cierto? Pero podemos hacer otras cosas y debemos pensar cómo llegar a un público más abierto, entonces, qué tipo de contenido se va a crear, se van a editar páginas de Wikipedia, se van a crear sitios web, se van a asistir a entrevistas, ¿cierto? Entonces yo creo que es muy importante tener claro, o sea, también cuál es la actitud de las personas con las que vas a trabajar frente a la diseminación de los resultados del proyecto. Y otros detalles que conversé con él mucho fue, o sea, él me explicó y tenía que ser muy claro para incluirlo en el proyecto, la constitución del grupo de investigación, con qué otras personas yo iba a trabajar o compartir mis espacios, los recursos, las colaboraciones nacionales e internacionales de este investigador, las condiciones de trabajo, ¿cierto? En física teórica no necesitamos mucho, un buen computador, pero entonces es importante pues saber sobre la infraestructura de las oficinas o laboratorios, si van a haber salidas de campo, ¿cierto? O sea, porque no puedes prometer un montón de cosas y que luego no se van a cumplir porque simplemente no tenías acceso a los recursos. Entonces yo creo que es muy importante tener eso claro, ser bastante realistas en lo que se tiene y qué se puede hacer con eso. Y bueno, otra cosa es como que nosotros incluimos en el proyecto fue un poco más sobre el ambiente del instituto, ya no solamente su grupo de investigación, sino el instituto que ha hecho y por qué es reconocido, por qué es importante para mí hacer parte de esto, o sea, con qué otras personas o qué otras cosas voy a encontrar yo en esa institución que me van a beneficiar, ¿cierto? Como investigadora. Entonces, eso también lo describimos bastante bien pues, en el proyecto. Bueno, entonces es claro que o sea, se debe considerar que es una cosa que no se debe hacer en 2 o 3 meses y que hay que tener una comunicación constante y clara con el anfitrión y también, si es posible, pues con una de las redes de apoyo, porque de verdad van a beneficiar mucho al investigador que quiere aplicar por la financiación. El siguiente punto que yo quiero resaltar, que yo creo que
Cristina pues hizo mucho hincapié en esto, es que hay que estudiar bien las guías del programa. O sea, hay que estudiar la guía para los aplicantes, ahí van a encontrar links para los anexos generales, para, para entender una vez ya tengan todo listo cómo se hace el proceso de aplicación, o sea, todo está escrito. Los documentos son largos, pero son claros. Si uno se sienta, los estudia, los conoce, uno entiende a qué se está presentando y puede tener una excelente oportunidad, que es tener una de estas becas, que es fantástico. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo consideré fue buscar el Assessment Grid, que es como la tabla de preguntas que tienen que llenar los evaluadores. Y entonces, uno no siempre es tan fácil encontrarlas, me parece a mí, pero entonces uno lo que hace es tener claro de qué año o para cuál convocatoria es la que tú encuentras y cuáles son las diferencias fundamentales entre esa tal vez una convocatoria pasada y tu nueva convocatoria, ¿cierto? Siempre y cuando se tenga claro en qué cambió, si una sección, si incluyeron una sección o antes quitaron una sección, pues bueno, para tenerlo en cuenta. Pero es importante saber la gente que va a leer tu proyecto, cómo, pues, cómo lo va a calificar y entonces tener todo eso en cuenta. Y mi último punto, pues el último punto que quiero resaltar es que teniendo todos estos datos, pues lo que yo hice fue intentarme contar mi historia, ¿cierto? O sea, nosotros pensamos mucho, nos ponemos como en los zapatos del evaluador. Entonces no podemos simplemente pues, hacer una lista de datos con todos estos datos que tenemos y una cosa que sea imposible de leer, ¿cierto? Entonces vas a empezar por una introducción, vas a considerar que en mi caso, por ejemplo, yo sabía o esperaba que los expertos fueran físicos, pero tal vez no tenían que ser expertos en mi tema. Entonces lo que hicimos fue empezar por una introducción, pero igual mostrando que tanto el trabajo de mi anfitrión como el mío era fundamental para el desarrollo del proyecto y que iban a ser beneficioso para mí y para él. Yo solamente quiero mencionar dos cositas antes de terminar. Una es que debemos considerar que estos evaluadores leen muchas propuestas, entonces tratemos de, pues por lo menos yo traté de resaltar cosas como objetivos, puntos claves del proyecto, motivaciones, ¿cierto? De alguna manera. Que no sea un texto demasiado plano. Para mí fue importante incluir figuras. No es muy fácil incluir figuras para algunos temas, pero por lo menos uno puede dibujar algún diagrama que conecte los temas o que conecte las diferentes etapas del proyecto. Y, y por último, yo creo que es importante, pues por lo menos para nosotros es importante mencionar algo más ambicioso. O sea, está bien, el proyecto es de 24 meses, la mayoría de veces uno no puede hacer todo lo que desea en este tiempo, pero yo creo que para estas becas también como que te impulsan a ser arriesgado, decir, bueno, esto dónde te va a llevar, ¿cierto? O sea, no solamente decirles, yo sé hacer esto y voy a continuar haciendo esto por 2 años, es fácil para mí, miren, lo voy a hacer así. No, sino decir, bueno, yo tengo esta curiosidad, puede que sea difícil, pero para llegar allá voy a empezar por estos pasos. Entonces, pues fue algo que nosotros tuvimos en cuenta cuando escribimos el proyecto. Y con esto pues quiero terminar y desearle mucha suerte a los que vayan a presentar ahora sus proyectos a las nuevas convocatorias. Muchísimas gracias, Elizabeth, por compartir tu experiencia y para dar estos tips muy útiles para aquellos que nos están escuchando hoy. Y ahora me gustaría dar la palabra a Patricio, que se está conectando desde Londres, que también nos compartirá su experiencia como un becario de la beca individual de Marie Curie. Patricio,
La palabra es Hola, tuya. Gracias. hola, ¿se ve la pantalla que estoy compartiendo? Sí, se ve perfecto. Bueno, hola, gracias por la invitación. Voy a ser breve porque esto siempre es largo y está bueno dar consejos cortitos. Me presento, soy Patricio Simoneto, como me dijo Victoria, soy argentino y actualmente soy becario Marie Curie en la University College London, en el Instituto de las Américas. Y me dedico a investigar temas que tienen que ver con las sexualidades en América Latina. Comencé esta beca a finales del año pasado, que dura 2 años, y mi proyecto, para que sepan más o menos en qué trabajo, estudia las diversas formas con las que las personas trans en Argentina construyeron saberes y tecnologías para encarnar sus cuerpos en momentos en que en la Argentina estaba prohibida los tratamientos de afirmación corporal. Entonces es un estudio durante el siglo XX de cómo las comunidades construyeron diferentes o diversas formas tecnológicas y saberes en torno a esto. Eh, Esto siempre, como decía la colega, es una experiencia personal y obviamente no hay una fórmula para obtener las becas. Quizás la más cercana sea la que presentó Cristina. Sí, en mi experiencia fue central primero vincularme con anterioridad con el profesor con el que estoy trabajando, que es el doctor Paulo Drinot, que fue evaluador en mi comité de tesis y que él un poco me guió. Habíamos aplicado antes otra beca que se llama Wellcome Trust y no funcionó, pero creo que en parte ese trabajo previo fue importante para construir el proyecto. Eh, También fue importante trabajar con la oficina de investigación y el nexo con Europa de la University College London, que quizás es algo que nosotros no estamos, creo, en Latinoamérica tan acostumbrados, porque las oficinas de investigación no siempre tienen tantos recursos. Y a través de estas oficinas que muchas veces te leen el proyecto y te dan feedback, justamente porque también hay que considerar que para las universidades anfitrionas es importante ganar estos proyectos, digamos, no es solamente, digamos, una relación beneficiosa para uno de los lados, sino que es una relación beneficiosa para ambos lados, es que a mí me ayudó muchísimo a acceder a un fondo de proyectos exitosos que tenía la universidad, tanto para Marie Curie como para otras becas, y que muchas veces leyendo otros proyectos, aunque eran de otras áreas como por ejemplo arquitectura, que no tenían nada que ver con la mía, me sirvieron para imaginar posibles formas de resolver esta convocatoria, ¿no? Y además, justamente familiarizarse con estas palabras claves que no siempre son partes de nuestro vocabulario. Justamente, por lo menos en ciencias sociales y humanas, para mí hubo dos elementos que fueron centrales, que uno fue tener en claro cuáles son los objetivos sociales de la política pública en la Unión Europea vinculado con diversos temas, en mi caso la igualdad de género, y también tener en claro cuáles son las regulaciones de la Unión Europea con aspectos vinculados con ética de investigación que no siempre se aplican a las investigaciones de ciencias sociales, por lo menos en Argentina, y que para mí fueron muy relevantes a la hora de formular el proyecto. Por ejemplo, las reglamentaciones en torno a la protección de datos. Entonces es importante, además, leer las guías, siempre estar atento o atenta al contexto general a la hora de construir esta historia que va a vender el proyecto. Justamente es importante para mí pensar de una forma innovadora de cómo van a diseminarse estos objetivos. Uno cuando piensa en sociales y humanas generalmente apunta a libros o artículos académicos en revistas. Bueno, pensar otros espacios en los que puede circular el conocimiento que uno produzca, ¿no? Por ejemplo, desde publicar en blogs académicos que se han multiplicado en el último tiempo en Europa, pero también en América Latina, en inglés y en español, por lo menos que eso fue lo que yo me propuse, pero a la vez también organizar actividades que puedan permitir el diálogo, por lo menos en mi caso, con instituciones no gubernamentales o con, por ejemplo, en el caso yo estoy colaborando con el Ministerio de Género de la República Argentina, con distintas iniciativas. Y el último me parece a mí que siempre es esto, ¿no? El proyecto no se construye solo, entonces la lectura externa es importantísima, ¿no? Cuanta más lecturas, cuanto más ojos fuera del propio equipo uno tiene del propio proyecto, siempre el proyecto crece porque hay algo de escribir y reescribir que genera la repetición y la imposibilidad de ver errores. A mí me mandaron como unas preguntas y sí lo que puedo decir del impacto que ha tenido en mi carrera, por lo menos en este primer trayecto que hice del proyecto, fue que obviamente me potenció mis contactos profesionales,
me permitió dar conferencias en universidades que yo por lo menos no hubiera pensado en otro momento, Edimburgo, Birkbeck o King's College, etc. Experiencia de enseñanza e investigación, ¿no? O sea, participar también de las reuniones del propio departamento donde se toman decisiones, que quizás uno no tiene experiencia en ese ámbito y es importante a la hora de formarse como un investigador o un académico, poder cumplimentar todas esas áreas. Creo que por lo menos en mi parte hubo un gran aprendizaje de otras lógicas de pensar la educación superior y la investigación, que son muy distintas en el Reino Unido que en Argentina, y me parece que siempre cuando uno se pone en contraste con otras formas de pensar, formas de educar y formas de investigar, ya hay un aprendizaje de base que yo creo me está enriqueciendo muchísimo. Y bueno, no, un poco va en ese sentido, ¿no? De que al menos en mi carrera ha tenido un impacto bastante positivo. El otro día le comentaba a Victoria, por ejemplo, que gracias al departamento fui nominado a un premio que gané hace poco de Latin American Study Association y van a traducir mi anterior libro al inglés y va a ser publicado por la Universidad de North Carolina. Digamos, diversas instancias que creo que sin la posibilidad de Marie Curie, sin la posibilidad de estar en un espacio de trabajo que brinda bastante apoyo a los investigadores, no hubieran sucedido. Y bueno, invitarlos a todas, a todos y a todas a que participen y que intenten conseguir la beca, que yo por lo menos pensaba era imposible y finalmente sucedió. Muchas gracias, Patricio, por compartir tu experiencia, tu caso. Y como ya estamos un poquito atrasados con el tiempo, vamos a tomar un par de preguntas, unos 4 o 5. Y de nuevo, repito que la grabación se quedará en nuestra página de web. La mandaremos a ustedes, incluso las presentaciones. Entonces ahora doy la palabra a mi compañera Charlotte para que nos diga las preguntas. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias a los ponentes de hoy. Tenemos mucho interés y preguntas, entonces empezamos con algunas preguntas técnicas para Cristina. Por ejemplo, Cristina, acerca de los paneles, es posible que un proyecto pueda ser evaluado por varios de los paneles, así como se selecciona el mejor. Es una muy buena pregunta. Yo creo que he empezado a contestarla, pero es una pregunta además muy pertinente, porque existen 8 paneles científicos que son los que hemos visto identificados, pero es cierto que hay proyectos multi o interdisciplinares que se pueden preguntar a qué panel se tienen que enviar. Bueno, anteriormente en Horizonte 2020 estaba disponible una lista de descriptores científicos donde se especificaba un poco diferentes líneas que ayudaban en 2 partes. Primero, a las personas que piden los proyectos para identificar hasta 5 descriptores científicos, por ejemplo, para mostrar esa interdisciplinaridad. Si hay un proyecto, por ejemplo, que sea de medio ambiente, pero que tenga un componente alto de ingeniería, se pueden identificar descriptores científicos de diferentes paneles. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve para que la Comisión Europea asigne a los proyectos los evaluadores más adecuados. ¿Qué ocurre ahora? O por lo menos eso es lo que estamos viendo, porque como llevamos tanto retraso en el inicio de las convocatorias, ahora mismo, hasta donde yo sé o he podido salsear, la información, el listado de esos descriptores científicos está disponible cuando una persona da de alta la propuesta, ¿de acuerdo? En el propio aplicativo siguen estando todos los descriptores científicos que entendemos que tampoco habrán variado mucho con el listado de Horizonte 2020, pero yo todavía, por lo menos el otro día que me metí, no he encontrado ese listado abierto, ¿vale? Pero es algo, es que llevo toda la mañana en una reunión en inglés y me sale la palabra en inglés. No es ninguna tontería, es una muy buena pregunta y hay que ser muy concienzudo cuando se seleccionan los descriptores científicos. Insisto, hasta 5 son los posibles descriptores científicos para especificar las líneas de investigación o los aspectos clave, importantes, ¿vale? Hay que darse de alta. Ahora mismo hay que darse de alta, dar de alta la propuesta e ir viendo
los diferentes descriptores. Muchas gracias, Cristina. Siguiendo con las preguntas técnicas, Marcos de Brasil le gustaría saber si es aconsejable poner infográficos o mapas mentales conceptuales a lo largo de la propuesta para crear como si fuera un resumen de la idea. Vale, yo al principio antes les comentaba que todo lo que sea un elemento visual, que sea un gráfico, una tabla, un círculo, es decir, un cronograma, algo que explique un término científico, una cronología, una metodología de manera clara, es positivo. Pero ojo, creo que tampoco hay que usar demasiado ese tipo de elementos. Yo creo que tiene que ser en sitios puntuales del proyecto. Luego cada evaluador es un mundo, ¿no? Pero es verdad que yo creo que facilita su trabajo. Igual ahí, los evaluadores que tenemos lo pueden decir cómo fue su caso, porque hay todo tipo de propuestas. Muchas gracias. Tenemos muchas preguntas sobre la movilidad, entonces quería resumir con dos preguntitas. La primera es si ahora que hemos aprendido a trabajar remotamente, si se consideran los proyectos que no requieren instalarse todo el tiempo en Europa. Y la segunda pregunta es si se ha modificado algo de la regla de movilidad por los motivos de la pandemia. Vale, muy pertinentes todas las preguntas, como no podía ser de otra manera. Bueno, Marie Curie o Marie Skłodowska-Curie sigue siendo un programa de movilidad física, ¿vale? Es cierto que el concepto de movilidad virtual, sobre todo asociado igual a aspectos más formativos, el uso de nuevas tecnologías, obviamente está ahí y cada vez estamos haciendo más uso de ello, pero sigue siendo un proyecto que requiere la movilidad internacional. Y eso es así. Se ha facilitado y se ha flexibilizado la posibilidad de teletrabajo, obviamente por motivos claros y obvios. Y yo no digo que si las entidades tienen posibilidad de hacer una combinación entre la presencia física y un teletrabajo puntual, se puede hacer, eso es obvio, pero no hay modificación de criterios de movilidad en ese sentido y la movilidad tiene que seguir siendo física. Y digo esto sabiendo que son muchas las personas que se han visto obligadas a no poder moverse como nos ha pasado a todos y que esto implica ahora a nivel de elegibilidad un problema. Ya lo hemos planteado a la Comisión Europea, pero es cierto que hasta fecha de hoy la información que tenemos es que tiene que seguir cuadrando lo que es el sitio de residencia con el sitio donde se realiza la movilidad investigadora. Muchas gracias. Una pregunta sobre la estancia no académica de 6 meses después de los 24 meses del proyecto. ¿Hay alguna sección en la propuesta donde se incluyan los detalles de esta actividad? Vale, bueno, este famoso placement en inglés, que en español pues no sé si podemos traducir también como estancia de investigación, que también un secondment es una estancia de investigación, pero bueno, esta parte final en el sector no académico es muy novedosa y realmente tampoco tenemos muy claro algunos puntos puntuales, pero por experiencia de años anteriores, en cuanto a estancias de investigación, conviene indicarlo en todo lo relacionado con aspectos formativos, incluso aspectos de metodología, si se va a desarrollar algo muy diferente. Es decir, estoy hablando de los apartados de excelencia, del 1.1, del 1.2, sobre todo. A nivel de impacto también será importante detallar, porque aquí se está pensando en placement para que sea una especie de puente o de posibilidad de desarrollo de carrera profesional dentro del sector no académico, por lo tanto, impacto en el 2.1 de la carrera investigadora y obviamente en la implementación en pequeña medida en lo que afecte a posibilidades de capacidades de las instituciones, participantes, etcétera. Al final es parte integrante del proyecto, como todo proyecto tiene que estar en todas las secciones. Muchas gracias, Cristina. Si me autoriza, Victoria, quisiera hacer una pregunta a Elizabeth. Si puedes clarificar qué fue fundamental de un año para el otro y qué garantizó el éxito finalmente de su propuesta. Que quisiera saber, Rosa. Pues yo creo que es, pues es muy difícil decir esto fue fundamental, ¿cierto? Porque nadie te lo dice, pero
La verdad es que cuando uno recibe las evaluaciones de los expertos, es bastante claro qué les gustó y qué les hizo falta. Entonces yo creo que es importante pues esperar por pues antes de empezar a trabajar otra vez en la propuesta, ¿cierto? Esperar por los resultados, por los reportes y seguir al pie de la letra. No todo se puede implementar, pero si no lo puedes implementar, puedes explicar por qué no lo puedes implementar. Entonces yo creo que el proceso en ese sentido es bastante transparente. Y, y pues la verdad es que no le hicimos muchos cambios, pero le hicimos los cambios razonables que los expertos nos propusieron. Muchísimas gracias a todas y a Patricio. Me di cuenta ahora que tú fuiste tú eres el único hombre dentro de nuestro equipo durante este webinario. Entonces, muchas gracias también por estar con tantas mujeres. Pero no te perdiste, ¿no? Hiciste un muy buen trabajo. Bueno, para terminar, gracias a todos los participantes, a los ponentes que se quedaron hasta el último momento, que perdón por un poquito de la demora, pero como ya hemos mencionado, teníamos muchas preguntas y lo que no pudimos responder, entonces nos pueden mandar un correo con sus preguntas para seguir respondiéndolas. Por último, me gustaría enseñarlos que tenemos una serie de webinarios para ustedes que estamos planeando en el mes de agosto y el septiembre. La primera serie de webinarios se llama Bienestar en el Trabajo, la importancia del mindfulness. Esos webinarios haremos en inglés con una experta que se unirá con nosotros desde Francia. Y la otra serie de webinarios que ya empezamos en marzo este año, hicimos una pequeña pausa en julio y en agosto, pero vamos a continuar en septiembre y en octubre con los 2 webinarios que nos quedan y es sobre cómo publicar en una revista académica. También lo haremos en el idioma inglés porque lo estamos haciendo junto con nuestros compañeros de Euraccess América Norte. Entonces, con esto, agradezco nuevamente a todos, a RedLac NCP para apoyarnos en la difusión, en la presentación, en todo el apoyo que nos están brindando. A Cristina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a todos y a los 2 testimonios, a Elizabeth y a Patricio, de nuevo por las presentaciones y compartir las experiencias. Muchísimas gracias a todos ustedes que se unieron con nosotros. Que tengan una buena tarde, buena noche.